Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, celebramos en este martes 9 de noviembre una fiesta muy particular que se llama la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa. En esta Santa Misa vamos a encomendar a nuestros difuntos, enfermos y a presentarle a Dios otras necesidades y también pedir por el Papa Francisco. Recordamos a nuestros hermanos difuntos: María Guadalupe Carmen Garduño Reyes, Bernardino Gómez Olivares, Eulalio Gómez Moreno, Adolfo Reyes Sandoval, María Beatriz Rivera Herrera, José Adolfo Hernández Pérez, Jorge Vallejo Sánchez en su 20 aniversario, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Esperanza Velázquez Pérez, Hilario Olivares Fuentes, Juan Manuel Rodríguez Ruiz, Primitivo Ruiz Correa, Ignacio y José Ascensión Maya Saucedo, Benito Alfonso Vázquez Espejel, Armando Ángel Sánchez Méndez, Mario Alejandro de León Rangel, Raquel Méndez Vadillo, Francisco Sánchez Torres, Héctor Manuel Salazar Diestra, María Marta Tagle Benet, Alejandro Carranza González, Anselmo Carranza Olvera, Mitzi Alejandra Favela Fragoso, Lupita Valdés, Tomás Anaya, Antonio García González, Ernestina Hernández, Pablo Valero, Elsa González Amador, Ofelia Martínez Echavarría, Adán Vela Nájera, al primer mes, y todas las ánimas del purgatorio. Queremos también darle gracias a Dios nuestro Señor por la oportunidad de vida de nuestro hermano Raimundo Alfonso San Vicente Hernández. Agradecemos igualmente los 36 años de matrimonio de Raimundo Alfonso San Vicente Hernández y Dolores Guadalupe García González. Los felicitamos calurosamente. Pedimos por las necesidades de Mateo García Jiménez y Mateo García Antonio. Pedimos a Dios por la salud y el bienestar de las familias Galdós Sánchez y Delón Sánchez, Raimundo y Alberto San Vicente García. Encomendamos a nuestros enfermos, a la niña Aranza Ramírez, Víctor Carillo Martínez, María José Velázquez Leiva, María del Carmen Velázquez Alcántara, Alfonso Miranda Sánchez, Willy Ortega, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna. Encomendamos a todos los que se han contagiado del virus en estos días. Pedimos por su salud y para que Dios preserve de ese virus a sus familias y al personal médico que les atiende. Encomendamos a los niños que comienzan a asistir y también a los adolescentes que asisten a la escuela de forma presencial. Pedimos a Dios por las personas que buscan un empleo. Encomendamos también a todos los enfermos de nuestra comunidad. Y en silencio nos disponemos, reconociendo que hemos pecado y que tenemos necesidad del perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad
vosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Respondieron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recordar que la Catedral del Papa fue dedicada a Dios, naturalmente, al Divino Salvador, y que a partir de allí se convirtió en la sede catedralicia del Obispo de Roma, nos permite a nosotros recordar algunos testimonios de la Sagrada Escritura
sobre lo que significa un templo y su función en la vida del pueblo de Dios. La relación del templo con la religiosidad no siempre ha sido una relación muy feliz. Ha habido desencuentros notables. Conviene repasar un poco la realidad histórica de la vida del pueblo de Dios. En Egipto, el pueblo de Israel conoció los templos de los dioses egipcios, esos dioses que legitimaban la esclavitud del pueblo israelita. Cuando salieron y caminaron por el desierto, el pueblo de Israel construyó una pequeña tienda que era su santuario portátil, un santuario móvil, en donde Dios y Moisés conversaban. Cuando llegaron a la tierra prometida, poco a poco en distintos lugares fueron construyendo pequeñas ermitas o santuarios, que después fue necesario poco a poco relegarlas a un segundo lugar para darle la primacía al templo de Jerusalén que construyó el rey David y que embelleció notablemente Salomón. Allí ya las relaciones del templo y la religiosidad comenzaron a pervertirse en algunos aspectos. El rey David, quería construir el templo de Dios, hizo todo el proyecto, pero resulta que después de la colecta lo único que quedó construido fue el palacio de David y no el templo del Señor. Vean ustedes el mal uso. Salomón construyó el templo tal como lo había dejado David, pero Salomón puso al frente del templo una clase sacerdotal muy particular que siempre hacía los intereses de los reyes. Y así el templo de Jerusalén sobrevivió unos 400 años hasta que los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. Esta destrucción fue una tragedia, porque el templo era el símbolo de que Dios acompañaba a su pueblo, que habitaba en medio de su pueblo. Nada más que este símbolo también poco a poco se fue exagerando en su significado. Mucha gente del pueblo pensaba que por el solo hecho de tener el templo en Jerusalén, esa ciudad era inconquistable e iban a gozar de paz y de una buena vida mientras tuvieran allí el templo e hicieran todos los sacrificios, aunque no se portaran como debieran. Los profetas criticaron esa actitud y justamente cuando Babilonia conquistó Jerusalén, el templo fue destruido y esas ideas un poco mecánicas, un poco mágicas, se fueron por los suelos. El pueblo fue llevado al destierro. Y allí en el destierro, el profeta Ezequiel quiso construir y cultivar la esperanza del pueblo, anunciándoles que iban a tener un nuevo templo, no como el antiguo, totalmente nuevo. Y eso es lo que encontramos en la descripción de la primera lectura. Un templo que va a ser fuente de vida. Eso era lo que soñaba el sacerdote Ezequiel. Un templo de donde brotaría la ley del Señor como brota un río de agua de un manantial. Esa agua
que sale del templo permitirá que a los márgenes de un lado y otro del torrente crezcan árboles frutales de toda especie, que den frutos cada mes, porque los riegan las aguas del santuario. Ya Ezequiel había simbolizado esas aguas como la ley de Dios, la ley del Señor, la voluntad de Dios. Si el pueblo observa la voluntad de Dios, su vida será fecunda, como regada por un gran caudal de aguas vivas. Esa era la esperanza que el profeta quería inculcar en la gente de su pueblo. El pueblo regresó del destierro y se pasaron unos 20 años, unos 20 años sin que se ocuparan de las ruinas del templo. Y después ahí comenzaron dos profetas a insistir que se reconstruyera el templo de Salomón. Pero otros profetas estaban en contra, porque habían visto cómo el templo había sido manipulado y utilizado de una manera incorrecta para abusar del pueblo. No obstante todo, Ageo y Zacarías lograron mover a la gente y reconstruyeron el segundo templo. El segundo templo, que fue el que conoció Jesús. Al principio era un templo muy humilde. Se dice, hay la leyenda, que un israelita que de niño había conocido el templo de Salomón, cuando conoció el segundo templo, se puso a llorar. Y no tanto por la emoción de tener un nuevo templo, sino porque este nuevo templo no reflejaba la majestuosidad del primer templo. Pero bien, el pueblo de Israel se seguía reuniendo alrededor de este segundo templo y fue un lugar para que el pueblo mantuviera la unidad mientras era oprimido por los imperios de turno. Primero por los persas, luego por los griegos y luego por los romanos. Casi al final de la dominación helenista o griega, hubo un rey que quería imponer su propia religión a todos los pueblos conquistados e incluso al pueblo de Israel, y profanó el templo e instaló la estatua de Zeus olímpico en el templo de Jerusalén. Motivó la reacción indignada del pueblo, que en una guerra de guerrillas, después de 5 años, logró efectivamente echar fuera a esos abusivos dominadores y dedicaron el templo con una grande fiesta. Dedicaron el templo, la fiesta de la Hanukkah, de la dedicación, que todavía se sigue recordando, y más o menos en el mes de diciembre, poco antes de nuestra Navidad, se celebra la Hanukkah en recuerdo de aquella dedicación del templo. Unos 20 años antes de Jesús, Herodes, que no era judío, quiso ganarse la voluntad de los judíos y entonces se dedicó a embellecer el templo y lo hizo realmente unos arreglos que le permitieron tener pues mucha belleza, mucha fastuosidad, mucha elegancia, a tal grado que los discípulos de Jesús ponderaban la grandeza de las piedras del templo. En sus atrios enseñó Jesús. Jesús iba a hacer oración al templo, los discípulos iban a hacer oración al templo. Pero Jesús, una vez que lo visitó, se dio cuenta
que se había convertido en un mercado, en una cueva de bandidos, y por eso, como leemos en el Evangelio, expulsó a los vendedores y sobre todo le reclamó a los que vendían palomas. Fíjense, expulsó a los que vendían ovejas y bueyes, pero la reclamación va a los que vendían palomas. Y les dijo: quiten todo eso de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. ¿Por qué a estos últimos va la reclamación más fuerte? Porque las palomas eran las ofrendas de los pobres, y justamente con ese comercio esquilmaban a los pobres. De tal forma que Jesús expulsó a los vendedores del templo. Esta acción profética de Jesús fue leída después como casi una maldición para ese pueblo, para ese templo, porque unos 40 años después de Jesús, los romanos llegaron, destruyeron Jerusalén y arrasaron el templo. De tal forma, pues, que muchos vieron que se cumplía esa palabra dura, esa amonestación severa de Jesús. Y entonces, si las cosas son así, si ya está destruido el templo, ¿a dónde vamos a encontrar a Dios? ¿Cómo le vamos a dar culto? Era la grande inquietud de los discípulos que frecuentaban el templo, que eran judíos, allí iban a rezar. Entonces comienzan a recordar las palabras de Jesús, que cuando expulsó a los vendedores les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Le recordaron que había llevado 40 años, 46, embellecer y reacondicionar el templo. Y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y aquí viene la interpretación. Pero él habla del templo de su cuerpo. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios?, preguntaban los creyentes de ese tiempo. Respuesta: en la persona de Jesús. El templo es el cuerpo de Jesús. Allí habita Dios en medio de nosotros. Allí Dios nos acompaña. Tenemos un lugar, tenemos una persona para darle el verdadero culto a Dios. Otras palabras semejantes aparecen en los evangelios. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Dónde está Jesús? Donde 2 o 3 nos reunimos en su nombre. ¿Qué cosa es cada cristiano? Cada cristiano es hijo del Padre, hermano de Dios Hijo y templo del Espíritu Santo. Cada persona es templo del Espíritu Santo. De tal manera, hermanas y hermanos, que nosotros, en nuestra manera de entender la relación con Dios, ahora ya no necesitamos ir a Jerusalén para darle culto a Dios. Le damos culto a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el nuevo templo. Ahora, cuando estamos reunidos en comunidad, la iglesia es el lugar donde está Jesús. 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, el ambiente, el lugar de la presencia de Jesús. Y así, poco a poco, como el lugar donde se reúne la comunidad recibe el mismo nombre de la comunidad. La comunidad se llama iglesia. El lugar donde se reúne la comunidad es la iglesia, como también en otras cosas, ¿verdad? El Senado es el lugar donde se reúne, es la comunidad de los senadores, pero el edificio donde se reúnen los senadores se le llama Senado. Así pues,
la iglesia es la comunidad reunida en el nombre de Jesús, pero el lugar donde se reúne también se llama iglesia. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Donde nosotros nos reunimos, podemos decir que es en un templo. También recibe el nombre de templo. Hermanas y hermanos, cuando nosotros recordamos la dedicación de la catedral del Papa, la catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán, dedicada al Divino Salvador, entonces tenemos una fiesta muy parecida a cuando los macabeos dedicaron el templo después de echar al rey usurpador y después de echar fuera la estatua de Júpiter, de Zeus olímpico. Entonces, recordamos nosotros la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán para mantener nuestra comunión con el obispo de Roma. El Papa es el obispo de Roma y San Juan de Letrán es su catedral. Recordamos esa fiesta significativa de Roma y significativa también para todos nosotros. Pero lo importante, nuestro templo es Jesús y cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si nos reunimos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de nosotros. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros, para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gratuidad con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso con los bienaventurados elevamos un himno a tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada con pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. María Guadalupe Carmen Garduño, Bernardino Gómez, Eulalio Gómez, Adolfo Reyes, María Beatriz Rivera, José Adolfo Hernández, Jorge Vallejo, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Esperanza Velázquez, Hilario Olivares, Juan Manuel Rodríguez, Primitivo Ruiz, Ignacio y José Ascensión Maya, Benito Alfonso Vázquez, Armando Ángel Sánchez, Mario Alejandro Delón, Raquel Méndez, Francisco Sánchez, Héctor Manuel Salazar, María Marta Tagle, Alejandro Carranza, Anselmo Carranza, Mitzi y Alejandra Favela, Lupita Valdés, Tomás Anaya, Antonio García, Ernestina Hernández, Pablo Valero, Elsa González, Ofelia Martínez, Adán Vela y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que comparta también con él la gloria del resucitado. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que por medio de su Hijo Jesucristo resucitado habita en medio de nosotros que somos su pueblo, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Como lo hacemos durante la pandemia, dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense por el pasillo del centro. Los que no van a comulgar pueden sentarse y pídenle a Dios que venga a su corazón. Ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo.
Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hermanas, hermanos, hemos encomendado a nuestros enfermos, hemos recordado a nuestros difuntos que ya están en el santuario del cielo. Sostenidos por esta esperanza, nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche. Que Dios les acompañe. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.